¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich no solo luchaba en los campos de batalla, sino también en un oscuro universo de ciencia prohibida, esoterismo y tecnología avanzada? Más allá de la historia oficial, existen archivos, testimonios y rumores que revelan un mundo de proyectos ocultos, inventos asombrosos y sociedades secretas que desafiaban toda lógica. ¿Qué motivó a los nazis a embarcarse en estas peligrosas investigaciones y cuáles fueron sus consecuencias a largo plazo? Hoy te invitamos a un viaje único a través de los secretos mejor guardados del Tercer Reich, tecnologías imposibles, rituales ancestrales, armas experimentales y planes que rozaban la ciencia ficción. Acompáñanos y descubre un lado del pasado que la historia oficial apenas se atreve a mencionar. No querrás perderte este viaje a través de los misterios más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los proyectos más envueltos en misterio del Tercer Reich fue Die Glocke, conocido también como la campana. Este aparato, descrito por algunos testigos como una enorme estructura metálica en forma de campana de varios metros de altura, estaba rodeado de una densa niebla de secretos. Se decía que producía un resplandor violáceo y generaba efectos extraños en su entorno: deformación del tiempo, cambios gravitatorios y hasta alteraciones biológicas en los animales cercanos. Algunos informes afirman que los experimentos de Die Glocke pretendían explorar nuevas formas de propulsión y armas basadas en el control del espacio-tiempo, buscando ventajas que cambiaran el curso de la guerra. A día de hoy, las instalaciones donde supuestamente se realizaron estas pruebas, como la estructura conocida como el Anillo de Lenge en Polonia, son lugares de peregrinación para investigadores y cazadores de misterios. Al mismo tiempo, los ingenieros nazis trabajaban febrilmente en aeronaves de diseño radical que parecían desafiar las leyes conocidas de la física. Entre ellos destacó Victor Schauberger, un inventor obsesionado con la naturaleza y los vórtices de agua y aire. Basándose en sus teorías, se dice que desarrolló prototipos de aeronaves que utilizaban energía libre, moviéndose mediante implosión de fluidos en lugar de combustión. Los Aunebu, supuestos discos voladores con capacidades antigravitacionales, y el Vril, una nave basada en principios esotéricos, son ejemplos de estos proyectos. Aunque para muchos su existencia pertenece al terreno de las leyendas, algunos planos y testimonios sugieren que estos experimentos pudieron haber alcanzado etapas de prueba avanzadas, alimentando las teorías de conspiración sobre la conexión entre el nazismo y los primeros avistamientos ovni de la posguerra. El Tercer Reich también se sumergió profundamente en el mundo de lo oculto, una faceta menos explorada pero igual de inquietante de su legado. Sociedades como la Thule Gesellschaft, que mezclaba nacionalismo radical con misticismo germánico, y la Ahnenerbe, una organización fundada para investigar los orígenes supuestos de la raza aria, jugaron un rol central en el pensamiento nazi. Sus miembros creían que la raza aria descendía de civilizaciones míticas como la Atlántida o Hiperbórea, y financiaron expediciones a lugares remotos como el Himalaya, el Tíbet y Groenlandia en busca de pruebas. Rituales secretos, búsqueda de reliquias como el Santo Grial o la Lanza del Destino, y la reinterpretación de mitos nórdicos fueron parte de un intento desesperado por dotar al nazismo de una legitimidad cósmica y sobrenatural, mezclando ciencia, religión y política en una amalgama peligrosa. Mientras tanto, en los campos de batalla y en el corazón de Alemania, la carrera armamentística secreta avanzaba de manera implacable. El desarrollo de armas como el misil V2, el primer cohete balístico de largo alcance de la historia, revolucionó el concepto de guerra. Capaz de alcanzar velocidades supersónicas y atacar ciudades a cientos de kilómetros de distancia, el Quinto II sembró terror en Londres y Amberes. Sin embargo, este avance tuvo un costo humano espantoso. En la producción de estos misiles, más de 20.000 prisioneros de guerra y trabajadores forzados murieron en condiciones brutales en fábricas subterráneas como la de Mittelwerk. Este oscuro capítulo muestra cómo los logros tecnológicos del Tercer Reich estaban inextricablemente ligados a su crueldad sistemática y su desprecio absoluto por la vida humana. La experimentación médica y biológica también fue una parte macabra de los proyectos secretos del Reich. En campos de concentración como Dachau, Auschwitz y Ravensbrück, se llevaron a cabo experimentos horrendos bajo la supervisión de médicos como Josef Mengele. Desde intentos de crear vacunas forzadas contra el tifus,
hasta la exposición deliberada de prisioneros a enfermedades mortales y pruebas de resistencia a condiciones extremas, los nazis rompieron todas las barreras éticas conocidas. Algunos de estos experimentos buscaban crear soldados más resistentes al frío, a la desnutrición o a las infecciones, mientras que otros simplemente eran actos de brutalidad disfrazados de ciencia. Los horrores de estos laboratorios clandestinos llevaron tras la guerra al establecimiento del Código de Nuremberg, un intento de establecer límites morales a la investigación médica. Finalmente, el mito de las bases secretas nazis en la Antártida sigue siendo uno de los capítulos más fascinantes y controvertidos. Según algunas teorías, expediciones enviadas antes y durante la guerra habrían descubierto vastas cavernas subterráneas bajo el hielo, lo suficientemente grandes como para establecer complejos militares secretos. Se habla de la llamada Base 211, donde los nazis habrían trasladado tecnología avanzada y líderes fugitivos para continuar su lucha en la clandestinidad. Estas historias fueron alimentadas tras la guerra por operaciones como Egg Jump, una gran movilización militar estadounidense en 1946 que, según algunos, buscaba eliminar remanentes nazis ocultos en el continente helado. Aunque no existen pruebas concluyentes de estas bases, el misterio persiste, convirtiéndose en parte del folclore contemporáneo sobre el poder oculto del Tercer Reich. Uno de los programas más inquietantes del Tercer Reich fue Lebensborn, una iniciativa diseñada para fomentar la expansión de la raza aria. Fundado por Heinrich Himmler en 1935, Lebensborn estableció hogares de maternidad donde mujeres consideradas racialmente puras daban a luz a hijos concebidos con oficiales de élite de las SS. Pero lo más perturbador fue la sistemática apropiación de niños de países ocupados, especialmente de Polonia, Noruega y los Balcanes. Miles de pequeños fueron arrancados de sus familias, sometidos a evaluaciones raciales, si cumplían los estándares, germanizados a la fuerza. Aquellos que no pasaban las pruebas eran enviados a campos de concentración o ejecutados. Décadas después, muchos de estos niños, hoy adultos, siguen intentando reconstruir sus verdaderas identidades, mientras las cicatrices invisibles de esta política infame continúan abiertas. Después de la derrota de Alemania en 1945, muchos de los secretos nazis no desaparecieron, simplemente cambiaron de escenario. Gracias a redes clandestinas como Odessa, organización de antiguos miembros de las SS, y Die Spinne, la araña, numerosos oficiales y científicos nazis lograron escapar de la justicia aliada. Utilizando rutas de escape conocidas como líneas de ratas, atravesaron Europa hacia refugios seguros en América del Sur y el Medio Oriente. Algunos, como Adolf Eichmann y Josef Mengele, vivieron ocultos durante décadas. Otros, más discretos, ofrecieron sus conocimientos a gobiernos extranjeros, ayudando a establecer servicios de inteligencia, entrenar fuerzas armadas e incluso influir en políticas internas, demostrando que el espectro del nazismo sobrevivió a la caída del Tercer Reich. Uno de los legados más codiciados del Tercer Reich fue su botín de guerra: arte, joyas, oro y objetos de incalculable valor cultural. A medida que los ejércitos nazis avanzaban por Europa, sistemáticamente saquearon museos, bancos, iglesias y hogares privados. Se estima que miles de obras maestras desaparecieron en ese periodo. Algunas fueron recuperadas en operaciones como la de los Monuments Men, pero muchas otras siguen en paradero desconocido. Historias de trenes cargados de oro nazi escondidos en túneles sellados en Polonia, tesoros sumergidos en lagos alpinos y depósitos secretos en castillos abandonados alimentan la fascinación popular. A día de hoy, exploradores y arqueólogos aficionados siguen buscando estas reliquias perdidas, soñando con encontrar uno de los últimos tesoros ocultos del siglo XX. El desarrollo tecnológico nazi no se limitó a los cielos. Bajo el mar, los alemanes diseñaron algunas de las máquinas más avanzadas de su época. Los submarinos tipo 21, conocidos como Electrobots, fueron los primeros sumergibles verdaderamente modernos. Podían navegar completamente sumergidos durante largas distancias, una hazaña impensable para sus contemporáneos. Estos submarinos contaban con baterías mejoradas, cascos hidrodinámicos y sistemas de propulsión silenciosos, revolucionando la guerra naval. Algunos informes sostienen que varios U-Boot cargados con documentos, científicos y tecnología avanzada lograron huir antes del final de la guerra, desapareciendo en el Atlántico Sur.
Estas desapariciones alimentan teorías sobre bases secretas en Sudamérica o incluso en regiones inaccesibles de la Antártida. La manipulación de las masas fue uno de los pilares fundamentales del poder nazi. Joseph Goebbels, el arquitecto de la propaganda del régimen, entendió que controlar la percepción pública era tan importante como ganar batallas militares. Bajo su dirección, el Ministerio de Propaganda diseñó campañas meticulosamente planeadas que exaltaban los logros alemanes y demonizaban a sus enemigos. Las películas, la radio, los periódicos y hasta los libros escolares fueron utilizados como armas para moldear la opinión pública. La repetición de mensajes simples, el uso de enemigos comunes para unificar a la población y la glorificación casi religiosa del Führer son estrategias que, lamentablemente, siguen siendo estudiadas y aplicadas en la política moderna. El éxito de la maquinaria propagandística nazi dejó una lección inquietante. Las palabras pueden ser tan letales como las balas. Por último, existen teorías aún más atrevidas que vinculan al Tercer Reich con investigaciones en energías exóticas, tecnologías de invisibilidad e incluso intentos de contacto extraterrestre. Algunos investigadores alternativos señalan que los nazis pudieron haber explorado fuentes de energía desconocidas, como el llamado Vril, una supuesta fuerza cósmica descrita en literatura esotérica del siglo XIX. Otros creen que, tras el acceso a antiguos conocimientos ocultos, intentaron abrir portales interdimensionales o crear tecnologías capaces de manipular el espacio-tiempo. Aunque no existe evidencia científica sólida que respalde estas afirmaciones, su persistencia en el imaginario popular demuestra cuán profundamente el mito de los nazis ocultistas se ha enraizado en la cultura contemporánea. Al final, ya sea mito o realidad, estas teorías reflejan una verdad innegable. El Tercer Reich estuvo dispuesto a explorar cualquier posibilidad, por absurda o peligrosa que fuera, con tal de alcanzar su propósito. El Tercer Reich no fue solo un régimen de guerra y terror, sino también un oscuro laboratorio de ambiciones desbordadas, ciencia sin límites y misticismo obsesivo. Más allá de las batallas que marcaron la historia oficial, existió una guerra secreta por el control de tecnologías imposibles, reliquias ancestrales y poderes más allá de la comprensión humana. Cada uno de estos proyectos revela hasta qué punto el deseo de supremacía puede empujar a una civilización a cruzar todas las líneas éticas, sumergiéndose en territorios donde la ciencia se mezcla con la superstición y el horror. Hoy, más de 80 años después, seguimos descubriendo fragmentos de esa historia oculta. Documentos desclasificados, testimonios olvidados y hallazgos arqueológicos recientes nos recuerdan que la verdad completa aún permanece enterrada. Y mientras algunas respuestas van emergiendo a la luz, nuevas preguntas, aún más inquietantes, surgen para reemplazarlas. Comprender estos secretos es esencial no solo para entender nuestro pasado, sino también para reconocer los riesgos que la ambición descontrolada puede representar para el futuro de la humanidad. Los secretos del Tercer Reich no son simples curiosidades históricas, son advertencias que no debemos ignorar. Gracias por acompañarnos en este viaje por las sombras de la historia. Si llegaste hasta aquí, es porque, como nosotros, sientes la necesidad de conocer lo que otros prefieren mantener oculto. No te quedes solo con la versión oficial de los hechos. Suscríbete ahora mismo al canal y forma parte de una comunidad que busca ir más allá de lo superficial. Aquí desenterramos la verdad, pieza por pieza, sin miedo y sin censura. Recuerda, cada semana revelamos nuevos secretos, exploramos conspiraciones ocultas y te llevamos a lugares donde la historia convencional no se atreve a llegar. ¿Realmente quieres perderte el próximo misterio que podría cambiar todo lo que crees saber? Activa la campanita y mantente un paso adelante. Deja tu comentario contándonos qué teoría o secreto te impactó más, y sugiere cuál tema oculto te gustaría que investigáramos en un próximo episodio. Tu curiosidad es el motor que nos impulsa. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerda, la verdad siempre está más cerca de lo que imaginas.